Entonces, como decía el pastor, vamos a seguir con la serie Navidad, Tiempo de Luz. Este es el tema número 2 que dice preparados para la Navidad. ¿Todos estamos preparados para la Navidad? ¿Estamos haciendo planes? Bueno, qué bueno, eso es bueno. Vamos a leer el texto que se encuentra en Lucas, en el capítulo 2, versículos 1 al 7. Lo vamos a hacer alternadamente, ustedes leen uno, yo el otro, y al final nos unimos todos. Cuando lo tengan pueden ponerse de pie, por favor, y así ya me indican que ya encontraron el texto. Bueno, dice así la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Todos. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Señor, gracias te damos, Padre, por este día, por estas alabanzas, Señor. Que lleguen a ti como un aroma grato, Señor, hasta tu presencia. Gracias te damos por tu palabra. Espíritu Santo, tú eres el Maestro. Vivifica esta palabra en cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias, Dios. Estoy en tus manos, Padre, pues tan solo soy el medio por el cual tu palabra va a ser expuesta. Amén, Señor, amén. Pueden sentarse, hermanos. Como les decía, es tiempo de Navidad, ¿verdad? Y vamos a leer la introducción que nos dice, hace rato les hice esta pregunta, ¿ya estás preparado para esta Navidad? Seguramente la respuesta de muchos sería sí, ¿verdad? Pero dice, ya compré la ropa, ¿ya todos compraron su ropa para estrenar? ¿Sí? Chispas, yo todavía no, tengo que apurarme. Dice, ¿ya tengo listo el pavo? Bueno, el pavo apenas está en proceso, la pierna o lo que sea, ¿verdad? Lo andan correteando. Oh, ojalá y se agarre a tiempo. Pero bueno, todo esto es bueno para nuestras vidas. Y dice aquí, ¿ya encargaron los tamales? Los buñuelos, ¿verdad? Porque como que ya están saliendo, de nuestro menú, pero son muy buenos los buñuelos. Los juguetes, ¿ya están preparados los juguetes? Los regalos, ya todo está preparado, ¿verdad? Está siendo preparado, está en proceso, pero bueno, va a llegar el momento y la hora en que esto se lleve a cabo. Entonces, ¿qué es realmente la Navidad? Y vamos a ver, hoy en día, cuando llega diciembre, nos emocionamos, a todos nos emociona diciembre, ¿verdad? Por sus fiestas, por todo lo que se hace, por las luces, el colorido de ellas, los convivios, todo esto nos llama y nos alegra y nos emociona cuando llega la Navidad. Aparte de, pues, cuando trabajamos y los trabajadores, pues reciben el aguinaldo, ¿verdad? Y bueno, eso más nos alegra la vida porque tenemos un poquito más de dinero extra, podemos darnos antojos o ciertos lujos y podemos gastar, aunque después nos estemos tronando los dedos. Pero bueno, eso ya no es tan grave porque ya disfrutamos todo lo que hicimos
y toda la conmemoración, ¿verdad? Y eso es bueno. Nos alegra y nos emociona cuando decimos viene la Navidad. A mí me gusta mucho este mes de diciembre por lo que ya mencioné, ¿verdad? Pero así como llega, que se tarda tanto, sale más rápido, ¿verdad? Pero bueno, por eso nos emocionamos, porque esperamos un largo año. La mayoría de la gente celebra la Navidad, no importa de qué religión sea, no importa si cree en Dios, no importa en qué país viva, no importa qué edad tenga, se celebra la Navidad, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es realmente la Navidad. La Navidad es un término de origen latino que significa nacimiento, y de ahí da el nombre a la fiesta que se realiza con motivo del nacimiento de Jesucristo. La palabra Navidad significa nativitas, es de origen latino, que significa nacimiento. De ahí salen las fiestas o las festividades con motivo del nacimiento de Jesucristo. Pero la Biblia no da detalles exactos cuándo fue realmente que Jesús nació. Pero no nos vamos a estar preocupando, es importante, cuándo nació, en qué mes, en qué día. Lo importante aquí es que Jesús nació. Lo importante es que vino a darnos luz, vino a darnos vida, vino a librarnos de la condenación en que estábamos, en la muerte por el pecado. Eso es lo importante, eso es lo que celebramos los cristianos, ¿verdad? Que nunca perdamos el enfoque ni el verdadero sentido de la Navidad. Cuando en el mundo decimos Navidad, son fiestas, son celebraciones y ¡qué felicidad! Pero ¿se acordarán de que alguien nació ese día? ¿Alguien especial? Yo creo que no, ¿verdad? Dice, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿realmente estamos preparados? ¿Realmente entendemos lo que pasa en la vida de cada persona cuando Jesús nace en su corazón? Seguramente no lo entendemos todo, ¿verdad? Seguramente no entendemos lo que pasa en nuestra vida y no estamos preparados para recibir un cambio porque estamos en pañales. Tenemos un nuevo nacimiento. Entonces, eso lo vamos a ir asimilando poco a poco. Y muchas veces pasamos inadvertido cosas acerca de la primera Navidad de Jesús o del nacimiento de Jesús. Y más adelante, cuando comprendemos lo que en nuestra vida podemos esperar cuando Jesús nace, entonces vienen cosas importantes. Empezamos a comprender y a entender lo que pasa en nuestras vidas y podemos experimentar una transformación profunda y completa cuando estamos creciendo. Dije cuando estamos en pañales. Cuando un bebé nace, no sabe hacer nada. Todo se lo tiene que hacer la mamá, le cambian los pañales y todo lo que saben que es la vida de un bebé. Cuando nosotros nacemos, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y empieza a crecer Cristo en nuestra vida, estamos en pañales. No sabemos, no le conocemos realmente. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí conocemos realmente a Jesús? ¿Cuántos ya nos empezamos a quitar los pañales? Es importante que encontremos esa madurez. Es importante que asimilemos que a nuestra vida van a venir cambios significativos. Es importante que estemos alertas y atentos a esos cambios que Dios va a traer a la vida de cada persona cuando Cristo viene a su corazón, cuando Cristo nace.
Quizá algunos, Cristo nació hace unos años, unos meses, pero debemos de estar preparados para esos cambios que vienen en la vida a partir de que Cristo nace en nuestros corazones, hermanos. Vamos a ver el punto número 1, que dice, tenemos que estar preparados para comprender que muchas veces no habrá lugar para nosotros. Esos cambios son los que tenemos que comprender. Esos cambios son los que tenemos que asimilar primeramente. Ya no vamos a tener cabida donde quiera. Quizá ya no vamos a encontrar lugar a donde antes me acomodaba bien, donde antes me sentía bien, donde antes me aplaudían todo lo que hacía. Entonces, ya no voy a caber porque empieza a haber cambios en mi vida. Y vemos en el versículo 7 que dice así, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Dice, no había lugar para ellos en el mesón. Nadie sabía quién iban a ser. Nadie sabía que un personaje importante vendría al mundo. Pero dice, no hubo para ellos lugar. ¿Se imaginan? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que por su palabra son sustentados los cielos y la tierra, el que por su palabra creó todo el universo, ese Rey que vino un día a salvar lo que se había perdido, el que se merece todo, el que se merece el primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón, no tuvo cabida en el mesón. Todos hemos leído ciertamente esta historia una y otra vez y decimos, wow, qué tremendo, ¿verdad? Decía el pastor, porque eso, una cita importante de Efesios, siendo rico, siendo el dueño del oro y la plata del mundo, siendo rico, se hizo pobre, se humilló por ti, por mí, por el amor que tiene a todos. Esa es la humillación, pero también la exaltación que tuvo Cristo de parte de Dios. Voy a hacerles una breve historia, como ya la sabemos, acerca del nacimiento de Jesús. ¿Cómo se dio esto? Dice que esta historia pequeña del nacimiento de Jesús comienza con un edicto, que ya lo leímos, para un censo dispuesto por el emperador César Augusto. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todas las personas tenían que ir a empadronarse, tenían que ir a las ciudades, tenían que ir a inscribirse en este censo, tenían que dirigirse a cada una de sus ciudades de origen. El propósito, a lo mejor también, ya sabemos cuál es el propósito de los censos, ¿verdad? Contar la población, todos cómo viven, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también esto era con el propósito de colectar impuestos, porque nunca nos libramos de los impuestos, ni en los tiempos antiguos ni ahora, ¿verdad? Y decimos, los romanos o los que estaban en ese momento en el poder apretaban con los impuestos y cuando tenían sometido a algún pueblo, pues más aún, ¿verdad? Lo importante era el poder con el dinero. Con el dinero es el poder humano que pensamos o que los grandes dirigentes piensan que ese es el gran poder. Pero bueno, con este edicto, César, sin saberlo, había desencadenado una serie de eventos que transformarían toda la humanidad. Entre
estas personas que subían, porque eran miles de personas que subían, se encontraba una pequeña familia compuesta por un hombre llamado José, de oficio carpintero, y su mujer embarazada que daría a luz a un niño. Vemos aquí en esto que leímos, un niño, el más importante, este nacimiento y el más importante de la historia de la humanidad. Ese nacimiento ha sido y será el más importante de la historia de la humanidad. Él traería luz, traería paz, traería esperanza a todos. Lo que al principio parecía una demostración de poder del César, en realidad demostró la supremacía de los soberanos planes que Dios tenía. Tenía planes Dios, tan solo faltaba alguien que lo moviera para que todo esto se cumpliese. Y tenía que ser así, ya estaba profetizado cómo iban a ser el Mesías, a dónde iban a ser. Y estaba viendo que hay 300 profecías en el Antiguo Testamento referente a Jesús, 300. Pero 14 profecías se refieren al nacimiento del Mesías. Vamos a ver, no traje las 14 porque nos íbamos a llevar un poco de tiempo, pero vamos a ir viendo unas que quizá las citas, o porque Miqueas a veces no lo encontramos en la Biblia, se nos pasa, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Encontré Miqueas en mi Biblia. Y entonces vamos a ver que en el capítulo 5 de Miqueas, en el versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén Efrata pequeña, así se llamaba una ciudad, Efrata. Ahí estaba ya anunciado y profetizado el nacimiento del Mesías. En Isaías 7:14, Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y Dios está con nosotros en este tiempo. Ya estaba anunciado en ese tiempo el nacimiento de Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias a Dios por esa presencia. Gracias porque Dios está en nuestras vidas. No importa cómo seamos, no importa lo que hagamos, Dios es fiel. Nosotros debemos corresponderle con esa fidelidad, con ese amor. Entonces, Dios con nosotros. Aquí en Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Es admirable Jesús? ¿Es admirable nuestro Dios? Se llamará admirable. Consejero. Hemos encontrado el consejo en la palabra de Dios, a través de su palabra expuesta. Hemos encontrado el consejo de Dios a nuestras vidas. Dice, consejero, Dios fuerte. ¿Es fuerte nuestro Dios? ¿Es grande y misericordioso? ¿Es único? ¿Es espectacular? Dios es todo, ¿verdad? Y Dios es fuerte. ¿Y saben qué? Padre eterno.
Él es eterno. Él es nuestro Padre. Nunca nos va a dejar. Nunca nos va a soltar. El Padre eterno. El eterno y glorioso Dios. Príncipe de paz. Es nuestro príncipe y es nuestra paz. ¿Qué más podríamos esperar? ¿Qué más podríamos ver de este nacimiento? ¿Qué más podríamos entender lo que Dios había preparado desde el principio? Este gran nacimiento, el que vino a reconciliarnos con el Padre, el que trajo la luz y la esperanza a nuestra vida. Glorioso día, glorioso nacimiento. Y la Navidad no es en sí las fiestas, sino que nunca perdamos, hermanos, el objetivo principal por el cual tenemos esta festividad, porque en sí estamos conmemorando el nacimiento de Jesús, no su cumpleaños, sino el nacimiento, recordando que hace 2000 años vino un niño a nacer en un pesebre. Esa es la importancia de la Navidad. Eso es lo que debemos de recordar todos los días de nuestra vida, que eso es el significado de la Navidad. Y voy a leer aquí en Isaías 11, 1 y 2, que dice así: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Fíjense bien, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Nuestro Dios es sabio, Jesucristo era sabio. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Cuántas virtudes, cuánto poder le delegó Dios a su Hijo Jesucristo. Y estas son una de las profecías que han tenido y que se han cumplido a raíz del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía hay más, porque les dije que eran 14, que se refieren exactamente al nacimiento de Jesús. Con su nacimiento se han cumplido esas profecías. Las otras que están profetizadas en el Antiguo Testamento acerca de Jesús se están cumpliendo poco a poco, pero todavía faltan unas que tienen que ser cumplidas, pero todo a su tiempo. Y volvemos a ver aquí que dijo, en este pasaje dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el mesón. Y estaban ellos ahí todavía en Belén, dice, y llegó el día del alumbramiento. ¡Qué gran día! ¡Qué gran día esperado para estos padres, ¿verdad? El nacimiento de su primogénito. Y seguramente pensaron que encontrarían un lugar cómodo, adecuado, con todo preparado para este nacimiento de este bebé. Pero, ¿qué pasó? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que sustenta todo con el poder de su palabra, el Creador del universo, no tuvo un lugar digno donde tener su nacimiento. Qué tristeza. Una pregunta para todos nosotros. ¿Ha nacido Cristo en nuestro corazón? ¿Tiene una morada preparada digna en nuestro corazón? ¿Digna del Rey de Reyes? ¿Tiene esa morada el Señor en nuestras vidas? ¿O qué estamos haciendo, hermanos? Le damos por poquito. Ahorita poquito, Señor. Pero no, hermanos, tenemos que recibirle y tenemos que darle esa morada, que Cristo crezca completamente en nuestra vida, porque Él es el Rey de la vida, Él es el Rey de la gloria.
Él es nuestro Rey y nuestro Salvador. Este suceso sucedió hace 2000 años o más de 2000 años. Y hoy, en nuestros tiempos, ¿qué es lo que pasa? Sigue sucediendo lo mismo. En el mundo no hay lugar para el autor de la vida. El mundo se cierra. El mundo no quiere saber nada de Dios. Vemos y preguntamos, y como dije hace rato leí, podemos preguntarle al mundo que cree en Dios, sí creo en Dios, y los que no creen celebran la Navidad, pero hasta ahí no quieren saber más. En el mundo no hay cabida para Dios. Qué triste. Fíjense bien, en las Naciones Unidas no cabe el Rey de Reyes, no hay lugar para él. En los consejos gubernamentales no cabe el gobernante universal. En las escuelas y en los colegios, en las universidades, no cabe el maestro de maestros. Seguimos haciendo lo mismo. No hay lugar para el Mesías en el mundo. El mundo le vuelve la espalda. Eso es tremendo, hermanos, porque aún después de 2000 años seguimos dándole la espalda. O quizá ya ha venido Jesús a nuestro corazón, pero nuestras actitudes, ¿qué hay de nuestras actitudes? ¿Qué hay de nuestras acciones? Porque con nuestras acciones y actitudes puede ser también un modo de darle la espalda. Jesús nació en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No había un lugar para el Hijo de Dios. No había lugar para la familia de este gran rey. En ese lugar no tuvieron espacio. Tenemos que estar preparados ahora nosotros para comprender que desde el momento en que Jesús nace en el corazón de cada uno, también vamos a tener ese tipo de problemas. Ya no vamos a caber, ya no vamos a tener esos amigos de ocasión, porque muchas veces tenemos amigos de ocasión cuando se celebra, cuando estamos en la fiesta, cuando estamos haciendo lo que a ellos les gusta. Pues esos son los amigos de ocasión, porque si no haces lo que hace el amigo, pues tú te dan la espalda y no eres mi amigo. Vamos a tener ese tipo de personas que nos van a dar la espalda. La familia también nos va a dar la espalda. ¿Cuántas familias le han dado la espalda a una persona cuando le dice que ha conocido al Rey de Reyes, que ha tenido un encuentro con Jesús? ¿Cuántos han sido despreciados? ¿Verdad? También es importante que estemos preparados, porque ya no vamos a caber con esas personas o con esos amigos. En las reuniones y celebraciones ya no habrá lugar para nosotros, aún con los hermanos, nuestros padres, en el trabajo. ¿Cuántos en el trabajo son tildados porque son cristianos? Unos los aceptan y otros los rechazan, pero somos despreciados, eso dice la palabra, a causa de Dios. Vamos a ser despreciados en el mundo, pero hay algo maravilloso, que Cristo nos acepta, que Cristo nos llamó, que Cristo está formando nuestra vida, que hemos sido llamados y apartados para Él, porque tenemos que ser la moneda contraria a lo que el mundo está viviendo. Si el mundo dice águila, nosotros vamos a decir sol, ¿verdad? Tenemos que estar siempre firmes y constantes, llevando la luz al mundo que está en oscuridad. Y vemos en Juan
15, 18, 19, que dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Por eso nos aborrece el mundo, hermanos, porque ya no somos como ellos, porque ya hemos tenido el conocimiento de Cristo. Hemos sido llamados para ser apartados de las tinieblas, para ser diferentes, para ir creciendo en el conocimiento de Jesucristo, que a través de la palabra, hermanos, esta es nuestra guía. Este es el que nos va a dar el conocimiento. Esta es la palabra que nos va a dar la madurez. Esta es la palabra que nos va a enseñar acerca de Jesús. Esta es la palabra que nos va a fortalecer y nos va a hacer grande, no para nuestra vanidad, sino para estar preparados en todo tiempo, porque es tiempo que es de preparación, porque los tiempos son malos y los estamos viendo y los estamos viviendo. Ya no hay tanta paz. Se ha perdido la seguridad en las calles. Tenemos que enseñarles, estar firmes, que a través del conocimiento de Cristo viene la fe y somos fortalecidos en medio de tanta corrupción, en medio de tanta inseguridad. Vamos a permanecer firmes. Por eso hemos sido llamados, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Hay que dejar que esos planes, que esos sueños que Dios tiene para nosotros y para nuestra vida sean cumplidos, porque entonces vamos a tener una perspectiva diferente de la vida. No nos aborrecen porque seamos borrachos o ladrones, sino porque somos hijos del Rey y le damos la gloria a Él por eso. Vamos a ver el número 2, que dice: tenemos que estar preparados para cambios inesperados. Está la lectura en Mateo 2, 13, 14. Dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Cuando Jesús nació, la vida de María y de José cambiaron, ¿verdad? Ellos estaban en Nazaret, tenían que ir a la ciudad de Galilea para que naciera Jesús, porque tuvieron que ir a Belén y luego tuvieron que ir a Egipto, porque todo eso estaba escrito del plan perfecto de Dios, que dice: de Egipto llamé a mi hijo, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros tengamos esa intención, ese deseo, que Dios haga en nuestra vida los planes que sean cumplidos. Porque saben, hermanos, que podemos decir que es irónico que cuando recibimos a Jesús queremos seguir teniendo la vida que teníamos. Queremos amoldar a Cristo a nuestra conveniencia. Queremos amoldar a Cristo como nosotros queremos vivir, como nos convenga a nosotros. Queremos ahí hacer a Cristo a conforme nosotros queremos. Muchas veces no estamos dispuestos a recibir ese cambio. Pero Él es el que nos va a moldear y no nosotros moldear a Cristo. Y a veces tenemos esa idea errónea. Así yo concibo a Dios. Ah, no, pues así a mí me parece que está mejor. No, así. Pero no es así, hermanos. Es como Dios tiene preparado el diseño para cada uno de nosotros y dejarnos moldear en sus manos
porque barro en sus manos somos, para que Él nos dé la forma correcta y precisa, para que Él nos dé esa forma que Él está haciendo y que Él quiere lucirnos en una obra maravillosa, porque resplandor suyo seremos. Entonces, dejemos que Dios haga esa obra en nosotros y no nosotros querer hacer a Dios como nos convenga en nuestra vida o como nosotros queramos. Tenemos que aceptar y decir: Señor, haz de mí como tú quieras. Aquí está mi vida. Estoy dispuesto. ¿Que me va a doler? Sí va a doler. Cuando vienen cambios, siempre tenemos temor al cambio porque no sabemos cómo van a venir, pero sabemos que son buenos. Y cuando estamos en ese proceso, tendremos problemas y tendremos dificultades para seguir, pero es necesario que tengamos ese proceso para llegar a la perfección a la cual hemos sido llamados. Tenemos aquí el número 3 que dice: tenemos que estar preparados para la oposición. Mateo 2, 14, 16. Dice así: y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado de los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Fíjense, Jesús tenía poco tiempo, pocos días de nacido y ya tenía enemigos de muerte. El nombre del enemigo en ese tiempo era el rey de Herodes. Qué cosas, ¿no? Todavía ni hablaba Jesús, todavía ni caminaba y ya tenía enemigos de muerte. Ya lo buscaban para matarlo. Pero Dios tiene planes. Nos muestra que Dios siempre está guardando la vida y sobre todo de su Hijo. Cuando Jesús nació, comenzó la oposición contra Él y fue buscado para matarlo desde que era un bebé, y esa oposición le siguió en todo su ministerio. No fue el único momento en que Jesús era buscado para matarlo cuando era bebé, sino en todo su ministerio cuando Jesús empezó. Era buscado para matarlo. Aún los de su propio pueblo, dice la Biblia, lo buscaban para matarlo. Qué tremendo, ¿no? Y aquí vemos desde que Jesús, del momento en que Jesús nació en tu corazón, tienes un enemigo. Ustedes saben que cuando vino Jesús a nuestra vida, de inmediato tuvimos un enemigo a muerte. ¿Saben su nombre? Es Satanás. Este ser quiere destruir el plan de Dios en nuestra vida. Ese es el enemigo a vencer nosotros. Ese es el enemigo acérrimo de Dios y por lo tanto somos sus enemigos. Tenemos que estar preparados. Tenemos que vestirnos con la armadura de Dios que dice en Efesios 5. Vestíos con la armadura de Dios, ¿verdad? Para hacerle frente y apagar los dardos del maligno. Y si no estamos protegidos con el yelmo de justicia, con la palabra y con todo, hermanos, vamos a ser derrotados por ese enemigo acérrimo. Pero Dios no nos llamó para ser derrotados por el enemigo, porque Él ya lo venció en la cruz. Ahí lo crucificó y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, y por eso nosotros tenemos la victoria, porque Cristo ya nos dio la victoria, que dice su palabra: confiad porque yo he vencido al mundo. Estamos con el vencedor, sabemos la historia inicial y sabemos el final de esta historia. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Tan solo
tenemos que estar firmes siempre con la armadura para hacerle frente al enemigo. Tenemos que estar preparados para la confrontación, pero tenemos que comprender que Dios nos da la victoria. Estamos del lado del vencedor, estamos del lado del victorioso. Él ha vencido, hermanos. En 1 de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está con nosotros? Jesucristo. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si creemos esta palabra, hermanos, tenemos que estar en confianza y en fe. No debemos de tener temor. Sí es cierto que nos atemorizan muchas veces las situaciones que pasamos, pero debemos de confiar porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque cualquier cosa, nuestro enemigo, el diablo, va a buscar ocasión para hacernos caer, para derrotarnos, para robar lo que Dios nos ha dado, porque tan solo Él ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero recuerden que hemos visto anteriormente que Él ha vencido. Él fue expuesto públicamente. Jesucristo triunfó en la cruz y ahí los exhibió. Ahí se levantó con la victoria y esa victoria es la que Dios nos da. Esa es la Navidad que debemos de celebrar. Nunca perder el objetivo. La Navidad es Cristo. La Navidad es el amor de Cristo. Y esto lo hizo por amor. Dios nos salvó porque amaba a Cristo. Ciertamente lo amaba. Pero ¿saben por qué mandó a Jesucristo? Porque Él nos ama. Ciertamente Dios ama a su Hijo, pero por amor a ti, por amor a mí, Dios mandó a su Hijo para salvar lo que se había perdido. Concluimos, hermanos. Ahora sí estoy en tiempo. Quizá Jesús ya nació en tu corazón, pero aún no habías comprendido lo que en tu vida estaba ocurriendo. A veces no entendemos, ¿verdad? Pero quizá a través del conocimiento de la palabra de Dios comprendemos lo que ocurre en nuestras vidas cuando Jesús nace en nuestro corazón. Hoy hemos aprendido que podemos esperar. ¿Qué podemos esperar cuando Jesús nace en nuestro corazón como Salvador y personal? Yo creo que desde antes ya lo habíamos entendido. Pero no está por demás el tener que recordarlo. No está por demás el tener que reafirmar y de confirmar nuestra fe en Jesús. Dentro de la palabra, nunca nada está por demás, porque siempre va a haber un propósito, porque Dios siempre va a tener propósitos y soluciones para nuestra vida. Entonces no está por demás recordar. Cuando nuestro corazón, dice, cuando empezamos a experimentar, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, empezamos a experimentar tribulación y persecución. ¿Cuántos se han sentido perseguidos? Quizá no, ¿verdad? Pero allá en Chiapas, hermanos, los cristianos son perseguidos continuamente. Son quemadas sus casas, son quemadas sus iglesias, son amenazados. Realmente tienen una persecución, pero permanecen firmes, permanecen en la fe. No claudican, no dan un paso atrás ni dicen, mejor estoy bien afuera que adentro, sino que permanecen esperando en la promesa que tienen de parte de Jesús. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, pensamientos de bien
y pensamientos de paz para darles una esperanza y un futuro. Dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien, pensamientos de paz, para darles el futuro que esperamos. ¿Qué futuro esperamos? Queremos un buen futuro, una buena vida. Queremos estar con Jesús. Queremos hacer su voluntad. Queremos hacer que Él se sienta orgulloso de nosotros, como cualquier padre de ustedes que se siente orgulloso de los logros de sus hijos. Imagínense Dios que no se sienta orgulloso de lo que podemos lograr con su ayuda para ser triunfantes en esta vida. Entonces, tenemos que estar preparados para lo que pueda venir. Estamos estudiando el libro de Hechos los miércoles. Y tan solo en el primer capítulo vemos que dice que estaban los discípulos de Jesús en el aposento alto. ¿Qué hacían? Platicando y shalala y hola, ¿cómo te fue? Y bla, bla, qué bueno. Estaban unidos, unánimes en oración, con súplicas y ruegos. Así tenemos que estar, unánimes, con súplicas y ruegos, esperando la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí, hermanos. Tan solo hay que decir, Señor, ven porque mi vida está preparada. Ven y toma lugar en mi corazón, Espíritu Santo. Ven y toma el trono de mi corazón. El Espíritu Santo es para todo aquel que lo quiera. Es la manifestación completa del poder y la llenura de Dios. Porque todos tenemos el Espíritu Santo, pero la manifestación real, como fue en la iglesia primitiva, en los principios, es lo que necesitamos en nuestras vidas todos los días y en este tiempo. Entonces, hermanos, hay que estar unánimes, juntos, en armonía y en oración, porque así Dios nos requiere. En 1 Corintios vemos en el capítulo 15, en el versículo 57 y 58, que dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Cuántos tenemos la victoria? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor nada es en vano. Trabajar para el Señor nada es en vano. Quizá cuando trabajamos y tenemos un patrón en el mundo, en los trabajos seculares, a lo mejor nos quedan a deber, ¿verdad? Porque a veces no es tanto la justicia que tiene hacia su trabajador. Pero lo que hacemos aquí en el ministerio o en la casa del Señor o para su trabajo, nada es en vano, porque Dios tiene una recompensa grande para nuestra vida. Oremos. Señor Dios, gracias te damos, Padre, por ese hecho tan grande que fue el nacimiento de nuestro Salvador, que tiene ya más de 2000 años que sucedió este evento, Señor, pero que vive y late en nuestros corazones. Ayúdanos a permanecer siempre. Ayúdanos a apreciar ese gran sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Señor, ayúdanos a serte gratos, aceptos delante de ti, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Sin ti
nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, Dios. Amén.